espiritual. Pero voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros estamos contentos de estar en este lugar? No todos, pero también igual. Qué bueno, ¿no? Porque debe haber de todo en la casa del Señor. Así que, bien, me voy a hacer un poquito para acá porque el sol ya está avanzando. Vamos a intentar avanzar. ¿Todos conocemos al pastor Quintiana? ¿Todos? ¿De verdad? Hay algunos que no lo conocen. Y por eso algunos que no lo conocen voy a dar unos poquitos detalles del pastor Quintiana. Miren lo que yo tengo. Esta mañana el pastor García me llamó y no me encontró, porque quizás estaba tomándome un baño. Después me di cuenta que había una llamada del pastor perdida, y entonces acudí a su llamado y le llamé para atrás y, pastor, pero ¿qué cosa digo yo del pastor Quintiana si casi ni lo conozco? Bueno, dice, y empieza el pastor a darme una lista de detalles que no voy a dar acá, el pastor los va a hacer, pero sí me recuerdo de algunas veces que el pastor Quintiana estuvo con nosotros. Algunas no, muchas veces, porque entiendo que el pastor Quintiana hizo su práctica en la iglesia de Dalton, ¿cierto, pastor? Así que, gracias al pastor Quintiana, también muchos jóvenes conocieron de Dios, ¿por qué no decirlo así? Y una de las cosas que en mi mente se quedó grabada, ¿su esposa lo acompaña, pastor? Desafortunadamente, ¿su hija? Tampoco. Pero bueno, una de las cosas que yo me recuerdo que el pastor una vez estaba predicando, y mientras él predicaba, de pronto su esposa cantaba y decía, "You are my sunshine", pero en su voz de ella y cantando. Y eso se me quedó en la mente, pastor, que lo recuerdo y espero que no se me olvide. Otra de las cosas también que el pastor decía en sus prédicas, el pastor Quintiana, por supuesto, decía que lo bueno está por venir. Y esas cosas a mí se me quedaron, hermanos, que espero que no se me olviden. Y son cosas interesantes, como un hombre puede hacer, ¿qué digo yo? Mella en nuestras vidas, decir algo que no se nos olvida tan fácil. Ahora imagínense salidos de la boca de nuestro Señor Jesús. El día que todos estemos delante de su presencia. Así que en esta mañana yo voy a invitar al pastor Jorge Quintiana que venga y él pueda dar más detalles para aquellos que no le conocen. Pastor, gracias, ya estamos un poquito avanzados. Dios le bendiga, pastor, y así que denos el mensaje que estamos esperando. El placer es mío, querida iglesia. De hecho, es un grato privilegio para mí. Perdónenme que estoy un poquito enfermo, pero es un gozo para mí. Tengo encuentros de emociones al estar aquí con ustedes. Hace más de 10 años, alrededor de unos 11 años, tuve la oportunidad de ser parte del grupo de estudiantes que trabajaba. De hecho, no sé si se acuerdan de Luis Camp. Luis Camp les mandó muchos saludos, les dije que iba a estar con él, somos muy buenos amigos. Me dijo, salúdame a la iglesia de Dalton. Ustedes fueron muy queridos, hicieron mellas profundas en nuestra vida. Déjenme contarles brevemente algunas que hicieron, algunas mellas. Por ejemplo, no me acuerdo exactamente quién fue, pero alguien aquí fue el que me enseñó a comer el chile habanero. Me dijo en la iglesia de Dalton, venga pastor para que se haga hombre. Y me enseñó a comer el chile habanero. Fue en esta iglesia donde aprendí a comer la tortilla. Nunca había comido tortilla, la primera vez que me la pusieron en el plato. Le dije a mi esposa, qué servilleta más extraña. Y fue aquí donde aprendí a comer la tortilla. Aprendí a comer chile con mango con chile, ¿verdad? Caramelo con chile, y todos los chiles habidos y por haber. Pero aparte de eso, aprendí que ustedes son un pueblo hermoso. Aprendí que Dios te da privilegios y oportunidades que no debemos tomarlas en balde. Y me da mucha alegría de poderles saludar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora soy pastor de la iglesia hispana de la comunidad, estamos aquí cerquita, así que espero en algún momento poder visitarles en su iglesia. Ni sé cómo luce ya la iglesia por dentro,
pero estoy contento de poderles ver. Me asombra también de ver a muchachitos y niños que vimos pequeños, ya teenagers, jóvenes, alabado sea el nombre de Dios. Y también me asombra y me da alegría de ver muchas caras nuevas que no conozco. Quiere decir que la iglesia de Dios es una iglesia avanzante. Y también quiero extenderle una cordial bienvenida a todas nuestras visitas. Tenemos visitas en nuestro medio. La honra y la gloria sea para nuestro Dios que está con nosotros. Vamos a tomar un tiempito para abrir la palabra de Dios antes que el sol nos consuma todo, ¿verdad? Pero el tema que les traigo en esta mañana es un tema que mientras más nos acercamos al tiempo del fin, más hincapié va a ser Satanás en tratar de controlar nuestras mentes. Escuchen bien. El gran conflicto de los siglos no es un conflicto físico, es un conflicto mental. Es quién te controla. O te controla Dios o te controla el diablo. No se puede servir a dos señores, dijo la Biblia. O somos de Dios o somos del enemigo. Y el gran conflicto va a ser un conflicto de la mente. Con esto en mente vamos a orar y les vamos a hablar un poquito acerca de cómo Satanás trata de controlar nuestros pensamientos. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos por el gozo que nos das en esta oportunidad de sábado reunirnos para abrir tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz en nuestros corazones. No hay poder en mis palabras, pero las tuyas sí hay. Por lo tanto, permite que yo decrezca y tú puedas crecer. Permite que tu palabra sea una espada de dos filos en nuestros corazones y que tu Santo Espíritu transforme nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Hace algún tiempito atrás leí un artículo acerca de los tatuajes. Y tranquilo, si usted tiene algún tatuaje, no estamos hablando de ese tipo de tatuaje físico. Voy a hablar de los tatuajes mentales. Y leí un artículo que me llamó la atención acerca de los tatuajes físicos, que tiene una connotación espiritual extraordinaria, donde decía este artículo que la ciudad de Hong Kong es la capital del mundo cuando se refiere a tatuajes. Más que cualquier otro lugar en el planeta, usted puede encontrar en cada esquina tiendas de tatuajes hechas al dios dragón. De hecho, en la ciudad de Hong Kong hay 253 templos de tatuajes. Fue interesante que cuando leí este artículo encontré algo sumamente extraordinario, y fue que cada año 9 millones de personas salen, turistas, no que viven allí, turistas, escuchen bien, cada año 9 millones de turistas salen de la ciudad de Hong Kong con algún tipo de tatuaje hecho. Y en el artículo se cuenta la historia de un reportero que quiso investigar acerca de los tatuajes a un artista famoso de tatuajes en Hong Kong, y le hizo una simple pregunta, pero poderosa pregunta. Le dijo: ¿cuál de los miles de tatuajes que existen es el que más la gente pide que pongan en sus cuerpos? De los cientos de miles de tatuajes que hay aquí en cada una de estas tiendas, ¿cuál es el más cotizado? ¿Cuál es el que más la gente busca? Su respuesta, algo sumamente interesante para mí entender. Este artista le dijo: el tatuaje más cotizado en la ciudad de Hong Kong es un dragón, y tenía fotos y tenía cosas que le pudiera haber presentado si tuviéramos tenido la pantalla, pero es un dragón negro con una palabra en chino que dice así. La palabra dice born loser, perdedor nato. El tatuaje más cotizado de Hong Kong
Es un dragón con una insignia que la gente se pone y muchas veces no saben lo que se están poniendo, pero otros sí saben lo que se están poniendo, donde el tatuaje lleva la insignia que dice: yo soy un perdedor nato. Ahora, esto no fue lo que más me asombró de este asunto. Lo que más me asombró es que, de acuerdo a la Universidad de Stanford, Eric Erickson dijo lo siguiente con respecto a los tatuajes. Miren lo que dijo, y estoy leyendo textualmente lo que decía él. Decía: antes de que un tatuaje sea puesto en alguna parte del cuerpo de alguien, ya ha sido tatuado en su mente. Escuche bien, antes de que un tatuaje sea físicamente puesto en alguien, ya esa persona aceptó en su mente la convicción qué tipo de tatuaje quiere, ¿ok? Eso es lo que está diciendo. Antes de que un tatuaje sea puesto en alguien, alguna parte del cuerpo de alguien, ya ha sido tatuado en su mente. Y lo único que está haciendo es mostrando públicamente lo que ha aceptado en una forma privada en su interior. Yo quiero que ustedes entiendan el concepto de lo que está diciendo esto. El tatuaje más famoso de la ciudad de Hong Kong es un dragón con las insignias: yo soy un perdedor nato. Yo soy un perdedor nato. Yo soy un perdedor nato. Yo no vine a triunfar, yo vine a perder. Y dice estudiantes que estudian, psicólogos que estudian la mente humana, dice: antes de que sea puesto en el cuerpo, antes de que sea puesto visible en el cuerpo, ha sido aceptado en una forma privada en su interior. Y lo único que están haciendo ahora es demostrando en una manera pública lo que han aceptado en su interior, en su vida privada. Cuando leí este artículo dije: oh Dios mío, cuán cierto es esto para nuestra vida espiritual. Tú y yo tenemos un enemigo que le encanta tatuar nuestras mentes y nuestros corazones con pensamientos como: tú eres un perdedor nato, tú eres un fracasado, Dios a ti no te puede amar porque eres un pecador, mira qué feo eres, mira qué gorda estás, mira lo ridículo que te ves, tú no puedes alcanzar la salvación. Y tatúa nuestra mente y nuestro corazón. Satanás hoy en día está tatuando a muchos cristianos con tatuajes de rencilla, con tatuajes de malicia, con tatuajes de pecados ocultos, con tatuajes de mentira, de rencores, de odio, de celo, de envidia. Y si no tenemos cuidado, empezamos a desplegar públicamente lo que hemos aceptado en una forma privada en nuestro interior. Es por eso que en la palabra de Dios encontramos textos como este, 2 de Corintios capítulo 10, vayan conmigo la palabra de Dios. 2 de Corintios capítulo 10, en el versículo 10, en capítulo 10, versículo 3 y 6, dice así. Voy a esperar que lo tengan conmigo. Segunda de Corintios capítulo 10, el versículo 3 y 6 dice: porque aunque andamos en la carne, ¿están conmigo? ¿Lo tienen? Porque aunque andamos en la carne, ese versículo lo que está queriendo decir es: aunque yo soy un ser humano. Eso es lo que está diciendo. Aunque yo soy un ser humano, aunque andamos en la carne, escucha bien, no peleamos la guerra según la carne, porque nuestra batalla es una batalla espiritual, nuestra batalla es una batalla en el intelecto. Y lo que dice la inspiración, lo que dice la Biblia es: aunque somos carnales, nuestras batallas no son carnales, pero alabado sea el nombre de Dios por lo que sigue diciendo: porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Y esas fortalezas yo las llamo tatuajes, para destruir las fortalezas. Dios querido nos ha dado la fortaleza, nos ha dado su palabra, nos ha dado
nos ha dado a su Espíritu Santo para derribar las fortalezas de los tatuajes que pueda hacer Satanás en nuestra vida. Destruyendo argumentos, dice la palabra de Dios, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo, escuchen estas palabras porque estas palabras son impresionantes, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia ¿de quién? De Cristo. ¿Por qué dice eso la Biblia? Porque si tú no te sometes a Cristo, el diablo te somete a él. Si tú no hablas y vives de acuerdo a la palabra de Dios, el diablo te invita y te lleva a vivir de acuerdo a sus designios. Y es por eso que hoy en día hay cientos de miles de cristianos que viven en una constante derrota en derrota. Es por eso que hoy en día hay tantos cristianos infelices teniendo un evangelio tan poderoso. ¿Saben por qué? Porque han sido tatuados por Satanás. Sus mentes han aceptado la firme conclusión de que son perdedores natos. La palabra de Dios, y yo estoy aquí para decirte en esta mañana, querido joven, querido hermano, querido niño, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios no te llamó a ser un perdedor. Dios te llamó a ser un ganador para su honra y su gloria. Dios te llamó para que tú puedas alcanzar el reino de los cielos. Satanás hoy en día usa las circunstancias de la vida en las cuales tú vives para tatuar nuestra mente. Hay una nota de la inspiración que para mí es una de las notas más hermosas que yo he leído en toda mi vida y la quiero compartir con ustedes. Dice así: nada trae mayor alegría a Satanás que ver desesperado a un hijo de Dios juzgando su condición actual como su condición de permanencia que Dios tiene para ellos. Nada trae mayor alegría a Satanás cuando él ve que tu círculo en el mundo que vives ahora está sumido en el dolor, está sumido en la pobreza, está sumido en las crisis de la vida y dice, esto es todo lo que hay para mí, dice la inspiración. Nada trae mayor alegría a Satanás cuando tú llegas a la firme conclusión y aceptas, esto es todo lo que hay para mí. Cuando tú juzgas tu condición actual como tu condición de permanencia. Yo siempre he dicho que lo mejor del cristiano está por venir. Lo mejor de tu vida está por venir. Dios tiene grandes cosas para ti. Una de las maneras fáciles de Satanás tatuar nuestras mentes y nuestros corazones es a través de los 5 sentidos. Por eso tengan cuidado. Yo recuerdo cuando yo era niño, en la escuelita sabática cantábamos una canción, no sé cuántos de ustedes se acuerdan de esa cancioncita que decía así: cuidadito tus ojitos lo que veis, cuidadito tus ojitos lo que veis. ¿Por qué? Porque Satanás tatúa tu mente por lo que tú ves, tatúa tu mente por lo que tú sientes, tatúa tu mente por lo que tú oyes, tatúa tu mente por lo que tú hablas. Es por eso que este pensamiento es tan poderoso que dice así: cuida tus palabras, se convierten en tus acciones. Cuida tus acciones, se convierten en hábito. Cuida tu hábito, se convierten en tu carácter. Cuida tu carácter, se convierte en tu destino. Si tú no tienes cuidado, Satanás puede tatuar tu mente. Ahora la pregunta que yo les hago, querida iglesia, es cómo Satanás no pudiera tatuar mi mente. Patriarcas y Profetas, la página 91 nos dice cómo. Dice así, Patriarcas y Profetas: es una ley de la mente humana que por la contemplación somos transformados. ¿Por qué somos transformados? ¿Por qué somos transformados? A ver, ayúdenme a predicar, si no me duermo yo aquí. ¿Por qué somos transformados? Por lo que contemplamos. Cuidado, queridos, cuando pasas más tiempo en el televisor que en la palabra de Dios. Porque el televisor es un arma que ha sido utilizada para bien y para mal. No estamos diciendo que no veas televisión, pero ten cuidado con lo que ves. Porque por la contemplación eres transformado. Lo similar, dice la sierva del Señor, se atrae a lo similar, haciendo una temible similitud. El borracho anda con ¿quién? Con el borracho. El mentiroso anda con el mentiroso.
El ladrón anda con el ladrón. Dime con quién anda y te diré quién eres. Eso es un hecho. Y la realidad es que esta ley espiritual se aplica a lo bueno y a lo malo. Es una ley de la mente humana que por la contemplación podemos ser transformados. Pero escuchen bien, si tú contemplas lo malo, si tú contemplas siempre el odio, si tú contemplas siempre estar en un ambiente desagradable, Satanás tatúa tu mente y controla tu mente. Escucha lo que dice la inspiración. Es una ley de la mente humana que por la contemplación somos transformados. El hombre no puede elevarse más alto que el concepto que tenga de la verdad. Tú nunca te vas a elevar más alto si tú no conoces la verdad. La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios, dice la Biblia, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es la verdad. Para el cristiano, leer la Biblia no es una opción, es un requisito. ¿Por qué? Porque somos transformados. La renovación de nuestro entendimiento viene por la palabra de Dios, no por una predicación, no por una música. Sí, es bueno orar, sí, es bueno ir a la iglesia, pero es muy importante el año bíblico. Hay tantos hermanos que hoy en día descuidan el estudio cuidadoso de la palabra de Dios. Hay tantos hermanos que llevan años en la iglesia y no han leído la palabra de Dios ni una sola vez. Queridos, estamos viviendo en el tiempo del fin. A la ley y al testimonio, dice la palabra de Dios. Si no hablasen conforme a ella, no han amanecido. No hay luz en ellos. Y pueden ser que sean fácil presa de Satanás y ser tatuados. Dice la nota. Es una ley de la mente humana que por la contemplación somos transformados. El hombre no puede elevarse más alto que el concepto que él tenga de la verdad, la pureza y la santidad. Si la mente no es exaltada por encima del nivel de la humanidad, si no se eleva por la fe a contemplar la infinita sabiduría y el amor de Dios, el hombre estará constantemente hundiéndose más y más. Si tú no tomas tiempo para estar a solas con Dios, si tú no tomas tiempo para contemplar la cruz, si tú no tomas tiempo para meditar en tu Salvador, dice la palabra de Dios que la reacción natural es que te vas a hundir más y más en el pecado. Y Satanás tatuará tu mente. Queridos, he visto los tatuajes de Satanás. Hace 2 años atrás tuve la oportunidad de ir al Perú. ¿Hay alguien aquí del Perú? ¿Algún peruano? No hay nadie del Perú. Ok. Pero tuve la oportunidad de ir al lindo país del Perú y estuve en un lugar llamado Madre de Dios, en la selva baja del Perú. Allí tuvimos una campaña evangelística, se bautizaron 1000 personas para la honra de Dios. Pero fue algo interesante esa campaña. En esa campaña pude ver la mano de Dios obrando extraordinariamente, pero también vi la mano de Satanás obrando extraordinariamente. Pude ver en vivo los conflictos unos con el otro. Pude ver el gran desarrollo del conflicto entre el bien y el mal en ese lugar. Y fue interesante que en una noche una señora se me acercó y me dijo: pastor, usted pudiera venir a ver a mi hija. Mi hija no ha venido a la campaña, no puede venir a la campaña, usted puede venir y verla. Le dije: hermana, yo estoy con el pastor, me llevan de aquí, me llevan para todos los lugares, yo dependo de otras personas, hable con los que me están llevando, yo voy. Si ellos me llevan, yo voy. Habló con los pastores, estábamos tan ocupados, no pudimos ir esa noche. La siguiente noche, esta madrecita: pastor, venga a ver a mi hija. Después de 4 o 5 veces estando allí, finalmente pudimos sacar en el esquedio que teníamos bien cargado, pudimos sacar un tiempo para ir a ver a la muchacha. Cuando fuimos a la casa, encontramos algo extremadamente interesante. Cuando llegué, ella estaba esperándonos allí, el pastor que me llevaba, fuimos juntos, entramos a la casa y cuando estábamos en la sala me dice la mamá, me dice: pastor, yo quiero que usted vea a mi hija está en el cuarto, ella no sale del cuarto, ella duerme, ella se baña,
ella come, ella vive, hace todo en ese cuarto, en esa cama. No se mueve. Y allí estaba. Y me enseñó una foto de ella. Una foto hermosa. Era una muchacha muy linda, llena de vida. Tenía, la foto que me había enseñado, tenía como unos 19 años cuando aquello. Me dice, pastor, pero ahora cuando usted entre a ese cuarto, se va a encontrar un monstruo. Y así fue. No estaba esperando, no sabía ni lo que me iba a encontrar. Efectivamente, hermanos, cuando entramos, allí estaba. Una muchacha de 28 años de edad con 700 libras de peso. Acostada en una cama, no se podía parar, no podía caminar. Ahí en la cama, era una cama de hierro, la bañaban en la cama, la vestían en la cama, comía en la cama, vivía en la cama, dormía en la cama y estaba esperando la muerte en esa cama. Y cuando ella me vio, lo único que hizo fue, una muchacha desfigurada por la gordura, se tapó su rostro y empezó a llorar. ¿Alguna vez te has topado en la necesidad de la vida de alguna persona momentos donde te quedas sin hablar? Me pasó. No había explicación que decirle. Me senté al lado de ella y guardé silencio al lado de ella. Y allí estuvimos como unos 10 minutos en silencio. Y lo único que salió de mi boca fue, cuéntame un poquito de tu historia. Y allí me contó cómo Satanás tatuó su mente y la llevó a la condición donde se encontraba. Me dice, pastor, yo era una joven de 18 años, me enamoré de un muchacho no cristiano. Empiezas mal cuando desobedeces a la palabra de Dios, querido joven. Abro un paréntesis para decirte eso. Porque la Biblia dice, no juntéis en yugo desigual. Podrán andar dos juntos si no estuvieren de acuerdo, dice la Biblia. Y ella se enamoró de un muchacho. El muchacho aparentemente era bueno, no era malo. Pero era el tipo de muchacho que quería vivir juntos, pero no quería casarse, no quería compromiso, no quería nada. Y en ese noviazgo desenfrenado joven, la muchacha queda embarazada. Y ella le dice a su novio, toda contenta, vamos a tener un hijo, qué feliz me siento. Y el novio le dijo, bueno, tú te sentirás feliz, pero yo no. Y empezó a hacerle la guerra para que lo abortara. Así que fue después de muchos abusos psicológicos del novio, esta muchacha hizo algo en contra de su conciencia. Fue a un lugar, no ni siquiera en la selva del Perú, no fue ni a un hospital, fue a una casa donde allí, sin esterilización, sin nada, le sacaron a pedazos el bebé que tenía vivo dentro. Quedó traumada, pero logró salir de la situación, se quedó con el mismo novio. 6 meses más tarde, volvió a quedar embarazada. Cuando vuelve a quedar embarazada, la misma historia. El novio, quítate el muchacho o conmigo no puedes estar más. Y así lo hizo y me dijo, pastor, lo hice 4 veces. Maté a 4 niños. Mi mente empezó a afectarse de tal manera que caí en una depresión terrible. Empezó a engordar. Debido a sus embarazos fuera de lo normal y de quitarse criatura, se le afectaron sus tiroides y empezó a desbalancearse las tiroides. Le empezaron a dar unas medicinas caseras que lo que hicieron fue volverla completamente un monstruo. Si tomaba agua engordaba, si respiraba engordaba, y empezó a engordar, cayó en una depresión. Su novio le pegaba con un cardero, le pegaba, le decía, ya tú no sirves, tú no, mira lo fea y lo gorda que tú estás. Y empezó a humillarla, empezó a torturarla, la dejó.
Y ella me decía, pastor, yo me comía 3 cajas de donas en un día. 3 cajas de donas en un día. Y empecé a engordar. Y esto es lo que tú ves hoy. Esta es mi historia. Pero esto fue lo que me dijo esta muchacha que me asombró. Quote: pastor, Dios se equivocó al crear. Porque Dios se avergüenza de mí. Satanás había tatuado su mente a tal punto que había sido tatuada por el dolor. Hay muchas personas hoy en día que son tatuadas. De hecho, déjenme darle algunas estadísticas para que ustedes vean cuán importante es el tema de lo que les estoy hablando. Por ejemplo, la Universidad de Yale University hizo un estudio acerca de la depresión. Escuchen esto. Dice este estudio, y se hizo a los americanos, pero estoy seguro que a todos nos pasa por igual. El 79% de las personas en Estados Unidos sufren de algún tipo de depresión debido a no poder controlar sus pensamientos. No es que están enfermos, debido a que las preocupaciones entran a tal punto en la mente que te empiezan a controlar y te tatúan la mente a tal punto que empiezas a sufrir de depresión. Escucha lo que dice. Muchos de ellos mantienen, y este estudio se hizo a los estudiantes también de la universidad, muchos de ellos mantienen en su mente la idea de que ellos van a fracasar en la vida. De hecho, en este estudio encontraron algo muy peculiar acerca de los estudiantes, donde dijo, el factor número 1 por qué los estudiantes se salen de la escuela secundaria y universitaria es miedo al fracaso. Y aunque se le ofrecen grandes oportunidades y privilegios, fracasan porque ya el fracaso lo han aceptado en su mente y empiezan a mostrar públicamente lo que han decidido en forma privada en su interior. El director del departamento científico de la Universidad de Stanford University dijo lo siguiente: la razón número 1 por qué las personas deprimidas deciden quitarse la vida es porque en su mente, escuchen bien, en su mente han llegado a la firme conclusión. ¿Firme qué cosa? Si llegaste a la firme conclusión, quiere decir que ya lo aceptaste en tu mente. A la firme conclusión, han llegado a la firme conclusión que no valen nada y a nadie les importan. Y tal vez si tú piensas, bueno, esto es un fenómeno aislado, déjenme decirle que cada año bajo este fenómeno se quitan la vida a 800,000 a 1,000,000 de personas en el mundo, haciendo esto la causa número 10 de muerte en el mundo: la depresión crónica. Hay muchos cristianos que sufren de depresión por las condiciones que están viviendo hoy en día, y juzgan su condición actual como su condición de permanencia, y nada trae más alegría a Satanás que verte en esa condición. Y si no tienes cuidado, empiezas a aceptar de una manera pública lo que has aceptado de una manera privada en tu interior. Quiero contarles 2 historias más y termino. Tú tienes que estar bien tatuado por Satanás para llegar a la situación que hoy en día vemos a muchos jóvenes viviendo. Tú tienes que estar bien tatuado por Satanás para ver a una joven acostándose con un muchacho que ni siquiera sabe su nombre al otro día. Tú tienes que estar bien tatuado por Satanás en la mente y en tu corazón para ver a una joven hermosa que va y come y vomita porque cree que está gorda y fea. Tú tienes que estar bien tatuado por Satanás para ver a jóvenes usando drogas y cosas dañinas para su salud. Tú tienes que estar bien tatuado para ver a jóvenes haciendo las cosas que hoy en día están haciendo. Algo en el interior ha pasado en sus pensamientos. Satanás ha tatuado sus mentes, teniéndolos así, teniendo sobre ellos victoria constantemente. Déjenme explicarles un poquito a través de 2 historias cuán grande es
cuán problemático es los tatuajes de Satanás. Por ejemplo, en el año 1492, Cristóbal Colón zarpó de España al mundo desconocido. ¿Se acuerdan cuando zarpó él? La mentalidad de aquellos días era que la tierra era cuadrada y si tú navegabas hasta donde tus ojos veían, sencillamente había un vacío y caías y allí se acababa tu vida. Y en el periódico de aquellos años salió por todos lados la historia de estos locos marineros. De hecho, por cientos de años las personas de Europa habían sido tatuadas en su mente. Por cientos de años no se habían atrevido a ir más allá de lo que sus ojos veían en la navegación en el mar. No se atrevían porque habían sido tatuados. No hay nada más allá, te caes en el vacío. De hecho, los españoles tenían un lema muy interesante que se llamaba, en su bandera y en su lema, tenían una frase llamada pluras entra, que quiere decir nada en el más allá. Y por generaciones los europeos pensaban que lo único que tenían lo único que existía era ese mundo. Pero gracias a Dios, a Cristóbal Colón y a otros ciertos marineros locos descritos por los periódicos, zarparon al mundo desconocido. Y cuando la noticia regresó a Europa de que habían descubierto a las Américas y que habían descubierto a otros lados del mundo, llegó la noticia a Europa y los europeos cambiaron, los españoles cambiaron la bandera. Ya no se llamaba más pluras entra, sino ahora la habían cambiado, que quería decir nada en el más allá. Ahora lo habían cambiado en más en el más allá. Yo estoy en esta mañana para decirte, querida iglesia, que hay más en el más allá. Lo que tú vives en tu vida, las crisis que tú vives en tu vida, los momentos difíciles, la muerte, el cáncer, el dolor, el sufrimiento, no es el fin de tu vida. No dejes que Satanás te atúe tu mente haciéndote pensar que esto es todo lo que tú tienes, porque hay más en el más allá. Dios tiene algo extraordinario para ti. ¿Alguna vez has pensado que el mundo es todo lo que tú tienes? Nada trae mayor alegría que verte juzgando tu condición actual como tu condición de permanencia. Queridos, Jeremías 29, versículo 11 dice, porque yo sé los planes que tengo para ti. Planes, declara el Señor, planes de bien y no de mal, para daros al fin el futuro que esperáis, para que os conozcáis cuál es la buena voluntad de Dios. Quiero contarles una historia y terminar con algo que descubrí acerca de cómo se remueven los tatuajes. Primero les cuento esta historia. En el año 1846, Walter Jorge, un corredor en Europa, rompió el récord mundial de correr una milla en 4 minutos 39 segundos. El año 1886. En el año 1923, 36 años más tarde, otro corredor rompió el récord mundial establecido por Walter Jorge por 2 segundos de diferencia. Años después, en el año 1930, 2 hombres habían nacido en la pequeña ciudad en Inglaterra, una ciudad de Inglaterra, y fueron ambos diagnosticados con una terrible enfermedad, las cuales, basado en los estudios de los doctores, estos 2 hombres quedarían paralíticos por el resto de su vida. Uno de ellos aceptó el diagnóstico del doctor y quedó en silla de ruedas por el resto de su vida. El otro dijo, no solo acepto este diagnóstico, no solo voy a caminar, sino también voy a correr. 2 personas con el mismo diagnóstico. Uno lo aceptó, quedó en silla de ruedas. El otro dijo, no acepto ese diagnóstico. No estoy de acuerdo con ese diagnóstico. No solamente voy a caminar, voy a correr.
en mayo 6 de 1954 en Oxford, England, logró lo imposible este hombre, porque para todos los atletas en Europa creían que era imposible para el cuerpo humano correr una milla en menos de 4 minutos. Pero este hombre, el cual los médicos le habían dicho que nunca más caminaría y que estaría destinado a una silla de ruedas, no solamente rompió el récord mundial, sino que logró lo imposible de correr una milla en 3 minutos 59 segundos. Y por primera vez el tatuaje de la limitación que decía que tú no puedes, que era imposible romper el récord mundial, Roger Bannister, y allí ustedes lo pueden buscar en el internet, ahí está toda la historia, algo hermoso. Roger Bannister rompió el récord mundial. Esto fue lo que más me impresionó de toda esta historia. Cuando él rompió el récord mundial, en los próximos 4 años, los próximos 25 corredores que corrieron rompieron el récord mundial. ¿Qué pasó? El tatuaje de la limitación, el tatuaje de que decía no se puede, fue roto por un hombre que los médicos habían dicho que no podía caminar, y él dijo: no solamente voy a caminar, voy a correr. Y cuando rompió el récord, le dio la habilidad a otras personas de decir: si él pudo, yo también puedo. Si él lo logró, yo también puedo lograrlo. Si él se salva, yo también me puedo salvar. Si Cristo lo amó a él, también me ama a mí. Si Cristo vino por otro, también vino por mí. Y queridos, aquí viene lo interesante de esta historia. Esto es lo que más me llamó la atención de esta historia. Cuando terminó Roger Bannister de correr, un médico decidió inspeccionarlo nuevamente, a él y al hombre que estaba en silla de ruedas, los dos. Y descubrió que Roger Bannister realmente tenía la enfermedad que lo tendría en silla de ruedas por el resto de su vida. No se explicaba cómo podía correr, cómo podía caminar ni siquiera. Así que cuando le hicieron el mismo estudio a la otra persona, se dieron cuenta que la otra persona que estaba en silla de ruedas y que no podía caminar había sido erróneamente diagnosticado. No tenía la enfermedad que tenía Roger Bannister. Roger Bannister tenía la enfermedad, caminó y corrió porque no dejó tatuarse su mente. El otro aceptó el diagnóstico médico, quedó parapléjico porque en su mente aceptó en la firme convicción de que nunca podría caminar. Y sus piernas se debilitaron a tal punto que empezó a desplegar públicamente lo que había aceptado en una manera íntima en su interior. No dejes que Satanás tatúe tu mente. Quiero terminar diciéndote cómo es que Dios puede remover nuestros tatuajes. Porque tal vez haya alguien aquí que me diga: pastor, esto está muy bien, muy bueno, pero ya yo he sido marcado por la vida. Y todos nosotros de alguna manera tenemos marcas en nuestra vida. ¿Sí o no? Hablaba con una joven hermosa que cuando estaba ya en el altar para casarla, se me echó para atrás en el altar. Imagínense ustedes. Yo le decía allí en el altar, tuvimos que hacer un alto en la boda, y le dije: ¿qué te pasa? ¿Tú no lo amas? Lo amo con todo mi corazón, pero tengo miedo, porque a mí me han dejado plantada en el altar ya 2 veces. Tengo miedo a amar a alguien y entregarme por completamente a alguien y me lastime. Gracias a Dios, ella venció su miedo, se casó. Son una parejita muy linda en nuestra iglesia. Pero yo quiero decirles algo, querido. Todos nosotros, de alguna manera u otra, hemos sido tatuados. Pero esto fue lo que me impresionó, y con esto termino.
¿Cómo se remueven los tatuajes? Estaba mirando hace algún tiempito atrás en la televisión un show acerca de tatuajes y me llamó la atención que habían dos hombres que ellos caminan por la ciudad de California y buscan tatuajes feos, tatuajes que se han hecho feos y a veces los remueven, lo hacen unos nuevos o los quitan. Y allí estaban explicando cómo se removían tatuajes. Le estaban removiendo un tatuaje a una muchacha que conoció a un muchacho, se enamoró y le dijo, quiero llevarlo en mi corazón siempre, y en el brazo puso el nombre del muchacho. A los 2 o 3 meses se peleó con el muchacho y fue en venganza y le puso una raya al nombre como diciendo, te taché. Pero después se encontró otro muchacho y quiero llevarlo en mi corazón, y fue allí, y se puso el segundo nombre. Y después se peleó con el muchacho y fue y le hizo otra raya. Y ya tenían, esto no es cuento, esto lo pusieron en la televisión, 6 nombres tachados. Y ya le daba vergüenza tantos nombres allí, una lista tenía la muchacha. Y fue para que le removieran los tatuajes, y allí aprendí una de las lecciones más extraordinarias espiritualmente hablando para nuestras vidas. Escuchen bien. Para remover un tatuaje, tú necesitas 2 cosas. Necesitas láser. El láser es una luz que le da a la piel. Pero el láser por sí solo, si usted coge un pedazo de piel, de carne, y le das con un láser potente, lo que hace es que la quema. Láser por sí solo no funciona, pero sí se necesita una luz láser. Y se necesita otra cosa. Cuando la luz láser le da a la piel, activa la sangre. Y cuando la luz láser activa la sangre, los glóbulos blancos de la sangre descomponen la compigmentación de los colores y borran completamente el tatuaje. Se necesitan 2 cosas. Se necesita luz láser y se necesita sangre. Esto es lo que yo aprendí en un nivel espiritual. Si tú estás tatuado por Satanás, tú necesitas 2 cosas. Necesitas la luz láser. ¿Sabe cuál es la luz láser? Lámpara es a mis pies tu palabra y una luz a mi camino. Pero la luz láser sola no te quita el tatuaje. Es la sangre cuando tú estudias, cuando tú te das con la luz láser de la palabra. Por eso es que la palabra dice, transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Cuando tú estudias la palabra de Dios, es una luz láser que te da al corazón. Y sí, el diablo te dice, tú no te puedes salvar, pero Dios te dice a través de su luz láser, rompe ese tatuaje porque yo ya vencí por ti. Tú no puedes dejar esa adicción, ese vicio, rómpelo, porque todo lo puedes en Cristo que me fortalece. Y cuando esa luz láser empieza a darte a ti en tu corazón, entonces se activa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y si tú quieres comprobar lo que yo te estoy diciendo, mi último texto, Proverbios 16. Versículo 6 dice así: con misericordia. Misericordia en la Biblia es un símbolo de la sangre de Jesús. Y con verdad. Escuchen este texto, un texto poderoso. Ya voy a terminar. Con misericordia, sangre. Y con verdad, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Santifica tu verdad, tu palabra es qué cosa, la verdad. Mira lo que dice Proverbios 16, 6. Con misericordia, con sangre y con verdad se corrige el pecado, y el temor de Jehová el hombre se aparta del mal. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te ayude para que Satanás nunca pueda tatuar tu mente. Pero si has sido tatuado con él,
en esta mañana o en esta tarde ya. Hay sangre y está su palabra. Y todo tú lo puedes en Cristo que te fortalece. Tú eres un hijo especial de Dios. Tú eres una hija, un hijo especial de Dios. No dejes que Satanás tatúe tu mente. Tú no eres poca cosa. Tú no eres un simple mexicano, un simple cubano como yo, un simple dominicano del país que sea. No importa, tú no eres un simple. Tú has sido comprado con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y en Él eres más que victorioso. Por lo tanto, hay alguien que quiere sangre y quiere luz. Puedes ponerte de pie para que el Señor borre todos nuestros tatuajes, borre nuestros pecados. Alabado sea el nombre de Dios. Quiero invitarte a que inclines tu rostro para orar conmigo. Padre, gracias te damos porque tú eres un Dios bueno. Porque en el gran conflicto es verdad que nuestras luchas no son contra carne y sangre. Es verdad que humanamente no podemos. Pero no es con ejército ni con fuerza, dice tu palabra, sino con mi espíritu. Llénanos de tu espíritu. Pon luz en nuestros corazones y pon sangre en nuestros corazones. Para que tu palabra y tu sangre nos limpie de todos nuestros tatuajes. Para que nuestra mente pueda ser renovada diariamente y podamos conocer cuál es la buena voluntad de aquel que nos llamó. Bendice a tu pueblo. Gracias por habernos traído a este lugar hermoso. Gracias por permitirme estar con ellos. En el nombre de Jesús. Amén.